Hola teonauta, ¿te está gustando este curso? ¿Crees que hay también otras personas que les puede interesar? Pues entonces no te olvides de divulgarlo en tu grupo, en tu comunidad, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter. Así podremos llevar juntos a Santa Teresa de Jesús al mayor número de personas. Hoy te voy a hablar de la primera parte de la biografía de Santa Teresa de Jesús, es decir, hasta que entra como monja en el monasterio de la Encarnación. Así que vamos allá. Santa Teresa, al contrario de lo que se pensaba hace algunas décadas, no era de familia de cristianos viejos, sino de judeo-conversos, es decir, de antiguos judíos que se habían convertido a la religión cristiana. Esto es así, Santa Teresa no pertenecía a familia de nobles, como antiguamente se pensaba. Y es que la historia es la historia. Su padre se llamaba Don Alonso y su madre Doña Beatriz. Santa Teresa tenía 2 hermanas y 9 hermanos. La economía familiar, que giraba en torno al comercio, estaba bastante desinflada cuando nace Santa Teresa. Pero de este ambiente heredaría ella seguramente esa habilidad que tenía para las finanzas, como ella misma reconocía. Santa Teresa nació el 28 de marzo de 1515. En su casa natal, como sabrás, está ahora mismo el convento de los Carmelitas Descalzos, también conocido como la Santa. La pequeña Teresa era una niña ideal, de revista, guapísima, inteligente, y esta personalidad atractiva la conservó hasta sus últimos días. Era una persona encantadora. De niña vivió un ambiente familiar, espiritual y recogido. Y su espíritu se orientó naturalmente hacia Dios y a la Virgen. Sobre todo cuando su madre muere, cuando ella era apenas una niña. Hay una anécdota muy famosa, según la cual ella, con su hermano Rodrigo, y se fueron fuera de las murallas de la ciudad, a la tierra de moros, para que les cortaran la cabeza. Claro que ella se pensaría que las tierras de los moros estaban justo al lado de la muralla. Menos mal que su tío los encontró en el camino. Pero no todo eran florecillas, porque Santa Teresa, por influencia de su madre, empezó a encontrar mucho gustirrín en la novela rosa de caballería, algo muy común en la época. De esta afición por ese tipo de lectura, seguramente Santa Teresa desarrolló cierto coqueteo con las vanidades y las apariencias, aunque también desarrolló, me atrevo yo a decir, ciertos ideales de la novela de caballería, como la heroicidad, la fidelidad, el valor de la palabra dada, la perseverancia en la lucha aún contra todas las adversidades, y esta heroicidad luego la plasmará en sus escritos. Así que no hay mal que por bien no venga. Total, que estas primeras vanidades de Santa Teresa se fueron cristalizando en sus relaciones un tanto mundanas con sus primos y sus primas, a los que ella calificaba como malas influencias de su niñez. Y todo esto desdecía del ambiente de espiritualidad que ella había bebido en su casa. Así que su padre al final decide meterla en un internado de la época, en el convento de las Agustinas de Gracia, de Ávila. Su proceso vocacional lo describe Tomás Álvarez en 3 pasos. Primero, la resistencia. Ni su padre ni ella tenían en mente que se metiera monja. De hecho, decía que era enemiguísima de ser monja, pero también temía casarse, o sea que... Segundo, la lucha. Después de 1 año y medio en este colegio, le van entrando algo así como un poco más de ganas de ser monja. Sobre todo gracias a la relación de amistad que contrajo con una de las monjas de ese monasterio. Pero vamos, que Santa Teresa no lo tenía nada claro. Y en tercer lugar, la decisión. Y no te pienses que fueron las grandes decisiones espirituales ni motivaciones místicas. ¿Qué va? Era el motivo de los más variopintos. El primer motivo es que Santa Teresa había tenido ocasión de leer ciertas lecturas que le habían devuelto a la verdad de su infancia, a tener esos deseos espirituales primero, y vuelven a suscitar en ella el amor a Cristo y la conciencia de que todo lo que hay en el mundo es vanidad. El segundo motivo era el temor de que por sus vanidades se fuera al infierno si se moría en ese momento. Y entonces ella entendía que, haciéndose monja, pues podía ir más derechita al cielo. Además, se había hecho amiga de una cierta monja de un convento de carmelitas, el convento de la Encarnación, que seguramente te sonará. Ya ves que los motivos vocacionales pueden ser, pues en fin, desde lo más puro a lo más anecdótico. Y de todos estos motivos humanos se vale el Señor para ir haciéndonos cumplir su voluntad. Así que si sientes algo así como la vocación, pero crees que tus motivos no son suficientes para tomar la decisión, tampoco te centres tanto en tus motivos, porque Dios se puede valer de cualquier cosa para cumplir su voluntad en nosotros. Cierro paréntesis. Su padre se opondría a su decisión. Por eso ella, que ya tenía mucho rejo desde su juventud, determinó fugarse de casa, convenciendo a su hermano incluso para que también se metiera religioso, que esa es otra. Y a la edad de 20 años sale de madrugada de su casa para entrar en el monasterio de la Encarnación. A Santa Teresa le costó mucho sufrimiento y mucho sacrificio salir de su casa para entrar al monasterio. Santa Teresa dirá 30 años después
quien tomando el hábito le dio tan gran contento de tener aquel estado que nunca más le faltó hasta aquel día. A ver, la Encarnación era un convento relativamente nuevo, se había inaugurado el día que nació Santa Teresa, el año de 1515. Y allí estaban viviendo muchísimas monjas. Llegaron a ser casi 200, según se dice. Y allí dentro se observaban todo tipo de distinciones sociales, de tal manera que había monjas que eran señoras y monjas que eran sirvientas. Tampoco había propiamente una clausura muy estricta, que digamos, porque allí entraba y salía casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Pero en definitiva, Santa Teresa estaba contentísima allí, porque en realidad no hay que hacerse una imagen demasiado negativa del convento de la Encarnación. Al fin y al cabo, toda la magnificencia mística de Santa Teresa germinó allí. Magnificencia. Otro capítulo, la enfermedad espiritual. Allí Santa Teresa, recién profesa, empieza a padecer una extraña enfermedad física que le lleva prácticamente hasta la muerte, una muerte aparente. Habían abierto incluso el sepulcro para enterrarla porque la daban por muerta. Se pasó 3 meses de parálisis y otros 3 años de recuperación en la enfermería del convento. ¿Qué pasa? Que durante el tiempo de convalecencia a Santa Teresa le empieza a dar un poco de flojera espiritual. Toda la flojera espiritual que le puede dar a una persona como Santa Teresa, también te digo. De modo que vuelve a las conversacioncillas, a las cosas del mundo, a las vanidades. A ver, que tampoco es tanto como pensamos, no te vayas. De manera que vuelve a rescatar sus relaciones con los de fuera. Parientes, amigos, personalidades. Este estado de enfriamiento le lleva incluso a abandonar la oración, por falsa humildad, como ella dice, porque no se consideraba digna en ese estado de tratar de amistad con Dios. Durante cierto tiempo, no te creas, un tiempo muy limitado, porque ella nunca dio vía libre a la tentación de la mediocridad, contra la que luchó durante muchos años. Siempre mantuvo una determinada determinación de al menos mantenerse fiel al tiempo de oración que se había establecido, por mucho que se aburriera. Así se pasó 10 años, hasta que al final se abre a un nuevo horizonte de espiritualidad en su relación con Dios. Empieza a tener experiencias místicas. La experiencia más notable de este tiempo es la del Cristo muy llagado, ante el que ella arroja toda su confianza, cansada ya de tantas vanidades, y a él le pidió que le fortaleciese para no ofenderle nunca más. Este hecho y otros más, como la lectura de las confesiones de San Agustín o la experiencia del Beni Creator, le hicieron salir de ese estado de lucha interna en el que vivía por no tener a raya su afectividad. Y el Señor obró en ella un cambio de vida tal que ni ella misma pudo imaginarse lo que estaba por venir. Y lo que viene después, en el próximo capítulo.